Bueno, en este video vamos a aprender a hacer el mapa de temperatura. Para ello necesitamos un insumo que es el modelo de elevación digital y una fórmula de corrección de altura. Entendiendo que la temperatura está inversamente correlacionada con la altura. A mayor altura, menor temperatura, y a menor temperatura, una mayor altura. ¿Listos? Para descargar nuestro modelo de elevación digital hay diferentes portales. Uno de ellos es EAR NASA. EAR NASA es un portal en el cual nosotros nos podemos loguear y podemos encontrar mucha información. Entonces, por ejemplo, podemos ir directamente a búsqueda. Estando en búsqueda nos bota este geoportal. En la parte superior derecha vamos a loguearnos. Si no tenemos un usuario, lo que generamos es totalmente gratuito. Y luego de generado el usuario, nos logueamos y iniciamos sesión. Iniciando sesión, pues lo que vamos a hacer es descargar un modelo de elevación digital. Hay diferentes misiones satelitales que tienen añadidas así un sensor, y hay una misión que tenía un sensor que se llamaba Aster, y ese Aster capturó información a nivel mundial. Entonces debemos buscarlo, es como un instrumento, nos va a aparecer como un instrumento aquí en EAR Data NASA, y a través de ese instrumento vamos a descargar un modelo de elevación digital que tiene una resolución de 30 por 30. Entonces nos vamos al menú de la izquierda. Después de que ya nos logueamos, buscamos instrumentos. En instrumentos marcamos Aster. Estando en Aster, entonces Aster Global Digital Elevation es una opción. Voy a acercarme a mi área de estudio, voy a trabajar con el departamento de Cundinamarca aquí en Colombia. Cuando ya se logra visualizar el límite departamental, puedo dibujar aquí al lado derecho. Tengo las herramientas para dibujar un polígono o para dibujar un rectángulo. Voy a dibujar un polígono donde el punto de inicio va a ser mi punto de fin, cubriendo todos los límites del departamento, en este caso de Cundinamarca. Punto de inicio, punto de fin, doble clic, y me van a salir unas escenas, unos cuadritos que hacen relación a ese modelo de elevación digital que debo descargar. Entonces me aparecen, en este caso me dice que hay... Uy, se perdieron otra vez. Se perdieron los granos. Ah, bueno, me dice que voy a remover el polígono nuevamente. Vuelvo y lo hago. Pareciera que se hubiera corrido un momentico. Cancelar. Ah, es que ya me lo quiere descargar directamente. Bueno, entonces le voy a dar acá nuevamente. Aquí me puedo alejar y me puedo acercar. Sí, cancelar. Me puedo alejar y me puedo acercar. Ahora sucedió. Ahora es que error de red. Bueno, dejémoslo en descargas. Pero no sé qué es lo que me está abriendo si yo no le estoy cargando en este momento nada. Le voy a dar a actualizar nuevamente la página, a ver si corrige los errores de conexión. Ubico mi área de estudio, recuerden, y en instrumentos recuerde que se seleccionó Aster. Bueno, entonces Aster, ahora sí, listos. Parece que ya aquí está Aster Global Digital Elevation versión 003. Dibujo nuevamente el polígono, cambiemos de inicio. Donde el punto de inicio es el punto final, y me deberían salir los cuadros que cubren por lo menos este polígono. Luego de que me salen los cuadros que me cubren el polígono, me van a salir en formato TIFF. Debo ir y descargar cada uno de ellos. ¿Cuál voy a descargar? El que dice dem.tif, y el que dice num.tif no lo voy a descargar. Entonces empiezo uno por uno. Entonces me direcciona
y voy a seleccionar o creo una carpeta en el lugar donde voy a trabajar. En este caso lo voy a trabajar en descargas y lo voy a guardar como DEN, y dentro de ese lo voy guardando. Listo, me devuelvo por acá, ahora selecciono el segundo, ¿sí? Y a este también descargo únicamente el den.tif, voy guardando y así descargo. En este caso me salieron 9 escenas o 9 cuadritos que cubren mi área de interés o mi área de estudio. Voy con el segundo, y así hasta descargar en este caso las 9 escenas. Luego de descargado, lo que voy a hacer es cargarlos, y entonces como están todos por separado, lo que voy a hacer es unirlos. Luego de unidos los voy a cortar con el área de interés y luego lo voy a proyectar. Entonces voy a trabajar con ArcGIS Pro y con QGIS. En ArcGIS Pro entonces voy a conectar la carpeta, voy a abrir un nuevo mapa y ese mapa llamémoslo temperatura. Listo, estos dos los voy a eliminar, voy a conectar la carpeta, en este caso están descargas, y allí entonces voy a trabajar con DEN y cargo las 9 escenas. Como les digo, van a estar totalmente sueltas, ¿sí? Si les aparece o les llega a aparecer una ventanita de calcular estadística, le decimos que sí y que no me vuelva a preguntar, y esto es porque es un archivo raster y en ocasiones hace un cálculo de estadísticas de mínimo y máximo. Entonces, como nos damos cuenta, cada escena está por separado, ¿sí? Cada escena está por separado. Entonces voy a utilizar diferentes herramientas. Luego de haber descargado el DEN, ¿cierto?, del geoportal, entonces primero era descargar el DEN. Segundo, entonces voy a utilizar una herramienta que se llama Mosaic Tuner Raster, que me va a permitir, esta herramienta une diferentes rastros, ¿sí?, por decirlo así de una manera más sencilla. Luego voy a hacer una extracción por máscara para cortar con el área de interés. Cuarto, voy a proyectar. Entonces, como es un raster, la herramienta se llama Project Raster y cambia el sistema de coordenadas de un raster. Entonces ya descargamos el DEN, vamos con el segundo paso, Mosaic Tuner Raster. Entonces busco en Geoprocessing, recuerden aquí en View, el maletín Geoprocessing, Mosaic Tuner Raster. Entonces ingresamos los 9, yo los selecciono desde acá, los arrastro y los suelto. ¿Dónde los voy a guardar? Es lo que me pregunta allí. Entonces en Folders, Descargas, DEN, y lo voy a guardar como den.tif. Bueno, pero creo que aquí solamente me pregunta la carpeta. Entonces la seleccionamos, luego nos pregunta el nombre. Entonces ahora sí, den.tif. El punto .tif puede ser en mayúscula, minúscula, no tiene ningún problema. Luego nos pregunta el spatial reference, lo dejamos como viene. Luego nos pregunta el tipo de píxel. Para el tipo de píxel y saber qué tipo de píxel tienen estos rasters, le voy a dar doble clic o clic derecho, propiedades. Voy a ir a Source y estando en Source voy a revisar en Raster Information y allí me dice que es de 16 bits. Lo vamos a dejar unsigned. Unsigned significa que son positivos. ¿Por qué? Porque como hace referencia a la altura y el cero relativo que tomamos para la altura es el nivel del mar, entonces viene desde 0 hacia arriba.
no tiene valores negativos. Voy a utilizar 16 unsigned. El tamaño de la celda lo dejamos como viene. El número de bandas escribimos 1. Entonces repasamos lo que acabamos de ponerle a esta herramienta. Esta herramienta cargamos las 9 escenas, ¿sí? Seleccionamos la carpeta donde lo vamos a guardar, le damos un nombre con la extensión .tif en mayúscula, minúscula, tipo de pixel 16 unsigned, porque me sale tanto el signed, que es positivo y negativo, pero me sale el unsigned, que es solamente positivos. Tamaño de la celda lo dejamos como viene. Número de bandas, esto es solamente una banda, pero hay que escribir el 1. Y aquí los operadores de color y de mosaico los dejamos como vienen por default. Lo ejecutamos y ahora entonces me va a quedar una sola escena o una sola imagen raster, que cuando yo la prenda y la apague, no necesariamente tengo que prender y apagar las 9, sino una sola. ¿Listos? Y allí quedó. Entonces voy a eliminar estas otras y allí quedó una sola, ¿sí? Ahora la necesito cortar con el departamento de Cundinamarca. Entonces voy a cargar por acá el departamento de Cundinamarca. Entonces acá tengo los diferentes departamentos. Recordemos que en ArcGIS Pro podemos seleccionar el departamento. Entonces lo voy a seleccionar y sobre ese departamento él realizará el geoproceso que viene a continuación. ¿Cuál geoproceso? Tercer paso, Extract by Mass. Entonces para Extract by Mass voy acá, me devuelvo y escribo Extract by Mass. Entonces voy a recortar, ¿sí? Prender la lupa para que lo puedan observar de mejor manera. Entonces que voy a recortar el DEN que acabo de unir. Él me dice con quién lo va a recortar, le digo que con departamentos. Él tiene en cuenta que hay un elemento seleccionado donde lo voy a guardar. Voy a guardar acá y le voy a poner den cundi.tif. Le voy a poner este primero en mayúscula, den cundi.tif. Salvar y ya. Entonces el den que unimos, con quién lo voy a cortar y dónde lo voy a guardar. Son esas tres cosas que me pregunta esta herramienta, extraer por máscara. Le damos a ejecutar y ya lo tenemos listo. Voy a apagar acá un momentico. Bueno, voy a limpiar la selección después de que haga el proceso. Apago los departamentos y apago este y ya tengo el DEN de Cundinamarca, ¿sí? Solamente Cundinamarca sin Bogotá. Entonces elimino este y Cundinamarca. Podemos ver que ese modelo de elevación digital dice que las alturas menores son de 86 metros sobre el nivel del mar y las más grandes son de 4008 metros sobre el nivel del mar. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros descargamos el Excel de las estaciones, que está aquí en el IDEAN, que está en tiempo y clima, normalmente nosotros descargamos IDEAN, acá en tiempo y clima, acá en clima, acá en el promedio de 1981-2010 se descarga un Excel que tiene 6 variables climáticas y entre ellas tiene la temperatura. Entonces pensaríamos que para hacer el mapa de temperatura es igual que hacer el de precipitación y demás variables climáticas, pero entonces, como les venía diciendo, hay que hacer una corrección altimétrica. Para hacer esa corrección altimétrica me voy a llevar estos datos de temperatura, voy a llevar para otro lado, para otro Excel, y les voy a mostrar lo siguiente. Entonces yo tengo aquí
los datos de elevación de donde se encuentra la estación, longitud y latitud, y tengo, digamos, los meses, su temperatura registrada, tengo el anual, ¿sí? Tengo el máximo, tengo el mínimo. Recordemos que aquí venía un Excel donde nos muestra la temperatura media, la temperatura máxima y la temperatura media. Con quien vamos a trabajar es con la temperatura media. Sin embargo, podríamos hacer los mapas también de temperatura mínima y máxima. Entonces voy a eliminar estos, control menos, y esta será la temperatura media anual de un histórico de 30 años. Entonces voy a coger estaciones del departamento de Antioquia, por ejemplo. Voy a hacer un filtro acá para mostrar lo siguiente. Entonces voy a seleccionar el departamento de Antioquia y voy a seleccionar esto que es elevación, control C, lo voy a transponer acá y voy a seleccionar entonces su correspondiente, ¿sí? Temperatura media anual, y lo mismo las voy a transponer allí abajo. Con estas, perdón que me quedó, fue corrido, aquí es temperatura anual o media anual. Entonces con esta temperatura media anual y con esta elevación voy a hacer un gráfico. Bueno, acá hay unas que no me registrarán información, no las voy a tener en cuenta en este caso para hacer el siguiente gráfico. Va a ser un gráfico para mostrar la correlación, ¿sí?, que hay entre la temperatura y la altura. 660, 19,2. Aquí nos toca corregir porque, digamos, tenemos la elevación y tenemos la media anual. Entonces déjenme seleccionar datos, modificar, ahí está bien, media anual, modificar, y allí está bien. Entonces hagamos otro gráfico, es que seguramente este que me está seleccionando, entonces le vamos a dar insertar, vamos a decir que me haga un gráfico de dispersión, y en este gráfico de dispersión le voy a pedir que me calcule de una vez la fórmula. Entonces en este gráfico de dispersión vemos que en el eje X tenemos las alturas de la que puede estar la estación y en el eje Y tenemos la temperatura media registrada. Esta temperatura media registrada me muestra unos valores que eran los valores que yo les quería dar a conocer. Déjenme lo amplío para que se vea mejor. Hay un valor que siempre va a ser negativo, que es el que acompaña a la X. ¿Por qué va a ser negativo? Porque vemos que es una correlación lineal inversa, un valor de una temperatura promedio y un R cuadrado, que es el grado de precisión o incertidumbre que podemos tener frente a estos datos que estamos representando. Para generar ese gráfico, entonces recordemos esta fórmula, la acabamos de sacar. Vamos a tener una constante, vamos a tener una temperatura media y vamos a tener un R cuadrado. Entonces en este documento del IDEAN, que es una zonificación climática para levantamiento de suelos, podemos tomar la siguiente metodología. Ellos encontraron que podían calcular la temperatura media anual con una escala de 1/100.000, ¿sí?, o a estudios semidetallados 1/50.000 a 1/25.000, donde clasifican las diferentes regiones, ¿sí?, que tiene Colombia y traen la fórmula, ¿sí?, Entonces en la fórmula vemos la temperatura, que es como esa temperatura media, luego lo suman con ese factor o ese valor que acompaña a la X, que siempre va a ser negativo, y lo multiplica por H, y ese H no es nada más y nada menos que
el modelo de elevación digital, ¿sí? El modelo de elevación digital. Entonces, para que lo tengamos presente, hay que identificar en nosotros, ¿sí? Ten en cuenta. Y H es la altura tomada del modelo de elevación digital. Hay que tener en cuenta dónde está nuestra zona. ¿Listo? En este caso está, puede ser en la parte Amazonía, Orinoquía, Macizo Central, Occidental Oriental, Central Oriental, Guajira, Caribe. Entonces está más como central, bueno, no tan oriental. Podría ser un macizo central, ¿sí? Parte del macizo central. Entonces voy a tomar esta fórmula. ¿Listos? Esta fórmula es la que yo voy a tomar. Y lo único que tengo que hacer es llevarla y trabajarla en ArcGIS Pro. Entonces, bueno, voy a proyectar el raster y después de proyectar el raster, luego de conocer que hay una corrección de altura, voy a utilizar una herramienta que se llama Raster Calculator. ¿Listo? Es una calculadora con la que voy a hacer esa operación. ¿Qué operación voy a hacer? Pues voy a hacer una suma y una multiplicación. ¿Listos? Entonces, voy a proyectar este raster, voy a utilizar la herramienta que les mencioné en el paso 4, que es Project Raster. Ese Project Raster es igual que el Project, sino que este sirve para archivos raster. Cojo a Denkundi, lo voy a proyectar a 9377 y donde lo voy a guardar. Entonces lo voy a guardar acá en Den y lo voy a poner project.tif. Salvar, entonces lo voy a convertir a un sistema de coordenadas Magna Circas origen nacional. Le damos a ejecutar y lo único que estoy haciendo es proyectando ese raster, ¿sí?, al sistema origen nacional. Luego de que ya lo tengo, entonces voy a buscar la quinta herramienta. Copio la fórmula que está en el, entonces este den lo elimino. Cojo la fórmula que está en el documento que les voy a dejar allí en el video, control C, abro Raster Calculator, del Spatial Analysis Tools y voy a pegar esa fórmula, ¿sí? ¿Cuál fórmula? La que está en el Excel. Por la coma la reemplazo por un punto. Este punto verifico que sea un punto y aquí en vez del H voy a poner el den que recorté con Cundinamarca y que está proyectado. Le damos doble clic y allí ya queda insertado y lo guardamos. Entonces lo voy a guardar como temperatura M media y punto tif. Salvar. Y con esta fórmula entonces se hace esa corrección de esa correlación inversa, ¿sí? Entendiendo entonces que los lugares donde hay una menor altura, que son los lugares más oscuros, por ejemplo Parate Bueno, Girardot, esta parte norte de Cundinamarca, es donde debe haber una mayor temperatura. Y en lugares donde son más claros, perdón un momentico, lugares donde son más claros, es donde debe haber, que son más altos, una menor temperatura. Vamos a ver que la variación de temperatura media anual para Cundinamarca va de los 4 grados Celsius a casi los 5 a los 30 grados Celsius. Voy a cambiar esta paletica un momentico de colores, clic derecho, voy a poner la de verdes a rojos y ahora sí lo voy a prender y vamos a encontrar esa correlación. Que en los lugares donde yo les dije que había una, ¿cierto?, menor altura, mayor temperatura, y en lugares donde yo les dije que había una mayor altura, tiene que haber una menor temperatura. Vamos a verificarlo, vamos a poner el switch y vamos a hacer ese barrido para encontrar esa correlación, ¿sí? Y allí está. Ahí solamente es que saquemos las curvas de nivel, las isotermas. Entonces, ¿cómo es que se sacan? De la siguiente manera. Entonces, paso número, ¿cuál íbamos? 5. Paso número 6 es utilizar la herramienta Contour.
¿Listo? Entonces vamos a utilizar la herramienta Contour para crear las isotermas. Entonces Geoprocessing, Contour, del Spatial Analysis Tools. Entonces miramos el dato mayor, miramos el dato menor, ¿sí? 29,4, entonces las puedo hacer cada 3 grados Celsius, ¿sí? Entonces 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ¿sí? O cada 2 grados, ¿por qué? Porque aquí me va a preguntar el intervalo. Las voy a poner cada 2. ¿Dónde las voy a guardar? En la carpeta donde estoy trabajando, folders. Las voy a guardar como isotermas, perdón. Salvar. Y las voy a hacer cada 2. Le voy a ejecutar. Luego voy a crear un campo, ¿cierto? Voy a crear un campo que se llame símbolo y le pongo grados Celsius. Pero antes de crear ese campo, lo que voy a hacer es que veo que me generó 8942. Pues lo que voy a hacer es un dissolve. Seguido al contorno voy a hacer un dissolve para que me agrupe aquellas que tienen una misma temperatura. Guardemos las isotermas y pongámosle la de dissolve. .shp, dejémoslo ahí guardado como venía. ¿A través de qué campo? El campo Contour, que es donde están las temperaturas. Le damos a ejecutar y ahora entonces ya no tengo tantas líneas, ¿sí? Porque lo está acabando de hacer, ya no tengo tantas líneas, sino que por el contrario voy a tener solamente 12. Entonces voy a agregar un campo, a ese campo lo voy a llamar símbolo, de tipo texto, con una longitud de 10. Cerramos, le decimos que guarde, sí, y entonces le damos clic derecho sobre el encabezado, calculadora de campos, y en donde está el igual, perdón, donde está el igual entre comillas dobles, lo voy a escribir grados Celsius, grados Celsius. Cierro comillas dobles y le damos OK. Entonces ya quedó grados Celsius. Voy a apagar un momentico estas de acá, voy a quitar estas. Las pude haber hecho, miren, des en cuenta también las pude haber hecho con una tendencia menor. Voy a cambiarle un poquito el color a esta línea. Si hablo de temperatura, de pronto un color más, puede ser naranja o rojo, ¿sí? Allí tendría las isotermas. Puedo prender las etiquetas y demás. También podría hacer una clasificación de este raster de temperatura dándole clic derecho, simbología, y no dejándolo en modo estrés, sino lo vamos a cambiar a modo classify, donde podemos trabajar, puede ser 6 clases, cortes naturales, lo podemos dejar, donde va a utilizar la misma paleta que está trabajando de verdes a rojos, ¿sí? Y aquí yo podría en la etiqueta poner de 4, redondearla, entonces poner de 9,9 a 4,5, de 4,5 a 9,9 grados Celsius. Y así podría ser con cada uno de los demás. Aquí en la etiqueta lo que estoy haciendo, recordemos, es solamente modificando cómo se va a visualizar, más no es que esté cambiando los datos, ¿sí? Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces aquí vemos que se modifica en la leyenda cómo se visualiza. Sería otra forma de poder trabajar eso que está quedando para nuestro mapa final. ¿Listos? Entonces este es 4, 16,5, este es 19, 20,3, 20,9, perdón, 25,3, este sería 25,3 a 29,6, que es la temperatura promedio, ¿sí?
media anual para Cundinamarca. Listo. Y ahí ya quedaría mucho más bonita la leyenda cuando salga en nuestro mapa. Entonces espero que este video les haya sido de su utilidad. Les estaré dejando en el mismo los enlaces para descargar los modelos de elevación digital y para acceder al documento del IDEAL.